Tengo nuevamente el honor de presentar al doctor Héctor Romero, quien es pediatra, neonatólogo, epidemiólogo. Hoy me quedo corta en poder presentar con todos los títulos que tiene. Él hoy día nos disertará todo sobre lo que es reanimación neonatal. La última edición, obviamente, con todos los cambios que ha habido, más la evidencia científica de todo ello. Doctor Romero tiene la sala Zoom para usted. Por favor, antes de que empiece más bien, les rogaría silenciar vuestros micros y las preguntas, por favor, a través del chat de Zoom. Gracias. Doctor Romero, adelante. Gracias, Sonia. Muy buenas noches. Un saludo cordial a todos los que están participando conmigo, los que nos están acompañando. Ahí vamos más de 500 personas. Qué chévere. El plan es pasar una muy buena noche y hablar algo de reanimación neonatal. Entonces, gracias por la invitación. Gracias a Pharma Hosting porque siempre me apoya en lo que más me gusta, que es enseñar, y lo hago con mucho amor. El plan es aprender reanimación neonatal. Vamos a mirar si lo logramos hacer un poquito mejor. Vamos a mirar lo actual. Entonces alguien dirá, no, pero en reanimación neonatal no hay nada nuevo. Les tengo buenas noticias. Está la publicación de Pediatrics de enero de este año. Está la publicación del doctor Saustad de abril de este año. Y está la publicación del Consenso Europeo de Reanimación de abril de este año. Estos dos están calienticos, acabaron de salir ese poquitico. Entonces vamos a mirar diferentes versiones y diferentes puntos de vista de cómo se hace reanimación a nivel neonatal en el mundo. Aquí ustedes ven al lado izquierdo el flujograma de la Academia Americana de Pediatría, ampliamente conocido, y al lado derecho está el flujograma del Consenso Europeo. Vamos a mirar, a desglosarlo parte por parte. Si vas a hacer reanimación, hazla bien, porque aunque es poco frecuente que la hagas, mira, para llegar a una reanimación avanzada, 1 en 1000 o 1 en 12.000 casos, pero si la haces mal, el paciente se va a morir. Entonces vamos a aprender reanimación y en algún futuro vamos a hacer algún curso de reanimación allá en los países. ¿Cómo te preparas para una reanimación? Te preparas con una consejería antenatal con los padres, reuniendo a tu grupo, anticipándote con tu grupo y mirando, haciendo un chequeo del equipo que vas a necesitar. Luego de eso, vas a hacer las 4 preguntas que aparecen en todas las guías. ¿Cuáles son? Les digo las preguntas que están en la 8ª edición del libro de reanimación. La edad gestacional, perdón, es que me doy cuenta que el puntero raya la imagen. Entonces, las 4 preguntas, ¿cuáles son? ¿Cuál es la edad gestacional del niño? La segunda pregunta, ¿cómo está el líquido amniótico? Si está claro. Tercera pregunta, ¿tiene algunos factores de riesgo? Y la 4ª pregunta, que es la nueva, ¿cuál es el plan del manejo del cordón umbilical? Entonces aquí están los factores de riesgo anteparto, preparto y los factores de riesgo intraparto. Hay una lista grande, pueden revisar cualquier consenso, ahí está, no hay ningún problema. Y aquí está un listado de los equipos que necesitas para una reanimación. Están así que tienes que tener una bandeja y en esa bandeja colocar los insumos que necesitas para dicha reanimación. Ahora, ¿qué dice la evidencia al respecto de estos primeros pasos? Bueno, la evidencia dice que si en el cordón, vamos a mirarlo del cordón umbilical, gracias a unas preguntas que nos hicieron por chat. Si el niño es prematuro y no requiere reanimación, tú puedes esperar el clampeo, demorar el clampeo del cordón 30 segundos en adelante. La recomendación es moderada. Si es un recién nacido a término, también puedes esperar 30 segundos. Pero ¿qué sucede si es un a término o prematuro que requiere resucitación? Si ese niño requiere reanimación, no hay evidencia suficiente para saber cómo es el clampeo del cordón. Imagínense. Pero ahorita vamos a mirar cómo nos podemos aproximar a eso. Y lo otro, doctor, entonces no hagamos clampeo porque al parecer no hay evidencia. Podemos hacer es ordeño del cordón. Significa que tú devuelves la sangre al recién nacido. Pues el metaanálisis que apareció este
el año pasado, en el 2020, dice que cuando tú ordeñas el cordón en menores de 28 semanas, se incrementa el riesgo de hemorragia intraventricular, por lo cual no se recomienda el ordeño del cordón en menores de 28 semanas. Ahora, ¿qué pasa con las recomendaciones europeas? Las recomendaciones europeas dicen lo siguiente: si vas a reanimar el niño, ellos esperan, si no lo vas a reanimar, ellos pueden esperar el clampeo del cordón hasta 60 segundos. Buen tiempo. La otra, si vas a reanimar el niño, lo puedes hacer con cordón intacto. Para los europeos es seguro iniciar los primeros pasos de reanimación con cordón intacto. Y ellos dicen, si tú no lograste el cordón intacto, entre comillas, el clampeo, podrías hacer el ordeño del cordón, pero en mayores de 28 semanas. Si se dan cuenta los dos puntos de vista, tanto europeo como americano. ¿Me pueden permitir un momentico? Quiero hacer un arreglo de la conferencia porque están apareciendo unas rayitas y no nos dejan ver muy bien. No, siguen apareciendo y vamos a mirar el borrador. No deja. No deja. Creo que es mi computador. Y aparecen rayos. Bueno, les pido disculpas por las rayitas que aparecen en el computador, pero no deja quitar. ¿Siguen viendo mi pantalla? José, por favor, ¿me hace la retroalimentación? Sí, doctor, perfecto. Okay. Lo único que para la Mac hay una opción que está en la parte... No tengo Mac, no tengo Mac, tengo normal. Ya, donde está... puede ser... Pero me parece que no puedo hacer el borrador. Me parece que no puedo con el borrador. Ya. Ahí está, claro. No, pero no me deja el borrador. No me deja el borrador. Bueno. Ahora está ahí marcado, con eso tal vez lo puede borrar. Si lo marca de nuevo, no, en el icono, por ahí. Tal vez ahí, ¿no? No parece, no me deja borrar. Sí, no me deja borrar. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, si se dan cuenta, la versión europea contempla que podemos reanimar con cordón intacto. ¿De dónde toman ellos esa versión? Les quiero mostrar más adelante. Esta es una revisión muy bonita de la doctora Kateria de Children 2019. Ella hace las 3 publicaciones que están hasta el momento hablando de cordón intacto. Entonces aquí está la de Duley y los 2 de ella, de Kateria. ¿Qué encontró? Que los resultados clínicos no había ninguna diferencia. Entonces no se desanimen, tranquilos. En este momento hay 6 estudios que van a salir los resultados dentro de pronto para decir reanimación con cordón intacto en los niños, en nuestros recién nacidos a término y prematuro. La primera publicación de esas 6 es el estudio NEPCOR, que dice que con cordón intacto mejora la saturación, mejora la puntuación de APGAR y no hay consecuencias negativas. Entonces, la conclusión es que hacer una reanimación con cordón intacto es tremendamente promisorio. Significa que lo más seguro es que para la siguiente consenso tengamos ya cordón intacto, con algunas indicaciones. Ahora, ¿han hecho cordón intacto y reanimación o procedimientos? Sí, claro. Aquí hay una revisión muy bonita de obstrucción de la vía aérea. El niño nace, está conectado al cordón umbilical intacto y le hacen traqueostomía. Hay un reporte de 28 casos en el 2019. Otra persona me preguntaba, doctor, ¿qué pasa si yo dejo al paciente con cordón intacto y lo que hago es ventilarlo antes de clampear el cordón? Bueno, muy bien, tenemos un metaanálisis
del 2018 de Cochrane. Dice que no hay evidencia ni en contra ni a favor. Esto es 2018. Y hay una publicación ya en el 2019 de hernia diafragmática. El niño nace con hernia diafragmática, tú lo adaptas, ¿sí? Lo adaptas con cordón intacto y lo intubas estando con el cordón intacto. Y demuestra que es factible y seguro. Entonces, este es el futuro. Así de fácil lo vamos a tener. Ahora, ¿cuáles son los pasos iniciales de la reanimación? Aquí los tenemos. Entonces, el niño nace y después del nacimiento miramos si es una término, si tiene buen tono o si el paciente respira y llora. Si es una término, tiene buen tono y respira, perfecto. La sacamos del estadio. Es un niño que hay que hacerle los pasos normales, que es calentarlo, secarlo, estimularlo y posicionar la vía aérea y succionarlo si es necesario. Hacemos el contacto piel a piel con la mamá. Eso tiene nivel de evidencia. Entonces, ¿cuál es la evidencia al respecto? Si se dan cuenta, el niño toca mantenerlo en temperatura ideal, ni la hipotermia ni la hipetermia, porque son dañinas. Hacer contacto piel a piel, manejar la temperatura, hacer un control de la temperatura. A los niños más pequeños les colocamos bolsas plásticas o algo que los caliente, un gorrito o mantas térmicas, ¿sí? Y en países donde tienen recursos limitados, se utilizan bolsas plásticas para envolver al bebecito, como vamos a mirar más adelante en los menores de 32 semanas. ¿Cuál es la posición ideal para mantener la vía aérea permeable? Aquí está, la posición de olfateo, tiene su lógica. Aquí es donde podemos alinear estas dos posiciones y la vía aérea queda en posición normal para hacer una reanimación adecuada. Si fuera necesario, elimine las secreciones de la vía aérea. Entonces, ¿aspire qué? Aspira primero la boca y luego la nariz. Ahora, ¿qué pasa en el otro escenario? ¿Qué sucede si el bebecito nació prematuro? O la otra, nació no vigoroso. No vigoroso es que no tiene Buenas noches. Disculpen, ha habido una caída de internet para el lado de el expositor. Estamos solucionando. Por favor, le pedimos un poquito de paciencia, unos minutos y volverá la charla a como corresponde.
porque como tiene más votos de representar, como claro, pues, hay un elector que también tiene dos y los votos. Entonces, Aló. Listo, doctor Héctor. ¿Ya? ¿Estamos de nuevo? Estamos de nuevo, sí. Listo. Ok. Y qué bueno, bueno, sirvió esto para, gracias a todos ustedes por la paciencia, pues se aprovechó también para que se corrijan las líneas. Entonces, adelante, doctor Romero. Ok, seguimos. Entonces, aquí estamos cercano a la succión de las vías aéreas. Primero succionamos la boca y luego la nariz. Primero la B que la N. Ahora, ¿qué sucede cuando el niño no está vigoroso o es un prematurito? Bueno, tenemos alternativas, que es las mismas de calentar el paciente, permeabilizar la vía aérea, eliminar las secreciones si fuera necesario, secar y estimular. Recuerde que estimulamos es con latigazos en las plantas y frotamos no de forma muy vigorosa el torso del bebecito. ¿Qué vencia tiene? Recuerden que no succionamos de forma rutinaria, solo succionamos cuando tenemos ventilación con presión positiva. Cuando le estás dando BPP a los niños, los tienes que succionar. Y ahora la succión en niños no vigorosos con broncoaspiración de meconio. Imagínense que no hay evidencia, a no ser que tengas vías respiratorias, tengas secreciones en la vía respiratoria, sería la única forma de aspirarlo. Ahora, ¿qué sucede en el niño no vigoroso? Recuerde que ya no hacemos la laringoscopia, que intubábamos y sacábamos todo el meconio en los niños no vigorosos. Eso no tiene recomendación en este momento y el último metaanálisis del 2021 dice que no tenemos que hacerlo. Recuerde, todo niño que está con broncoaspiración de meconio, ya sea vigoroso o no vigoroso, le hacemos la reanimación común y corriente. Y cuando hacemos una reanimación, ya sea en un prematuro o un a término, tenemos que monitorizarlo, idealmente con un EKG de 3 vías. Ahora, ¿cómo hacemos la evaluación de la frecuencia cardíaca del niño? ¿Cómo sabemos que vamos bien? Lo escuchamos con el fonendoscopio o el estetoscopio, tomamos el pulso que está en el cordón umbilical, o podemos monitorizarlo con un pulso oxímetro, o podemos colocarle EKG en los 3 electrodos, el rojo, el blanco y el negro. Bueno, sería, ¿cuál es mejor? Bueno, esa respuesta la dio Johnson en el 2020. Dice, si tú utilizas la auscultación y la palpación, es rápido, pero tiene falsos positivos. Ahora, si utilizas pulsoximetría y EKG, electrocardiografía, es superior en mostrar los signos vitales. ¿Cuál es el problema? Se demora un poquito. Entonces podrías empezar mientras tanto auscultando al niño, mientras les vas colocando la monitorización con EKG y la monitorización con pulsoxímetro en la mano derecha. ¿Qué sucede si nace el bebecito de distasia anótico, pero tiene buena frecuencia cardíaca? Ese bebecito toca posicionarlo, despejar la vía aérea, monitorizarlo, saturación y el EKG, y colocarle oxígeno suplementario y considerar CPAP. ¿Qué es oxígeno suplementario? Oxígeno a flujo libre. El flujo libre lo puedes hacer con la tubulatura de la manguerita de oxígeno. Mira, aquí se muestra. Puedes colocar flujo libre con la máscara de anestesia, que no la colocas directamente sobre la piel, un poquito elevado. Lo puedes hacer lo mismo con la pieza ante Oneopuff, un poquito elevado, no sobre la piel directamente. O lo puedes hacer con el reservorio del ambú. Imagínate, el aire sale por ahí y con el reservorio podrías dar flujo libre. Claro, en los niños que están con dificultad respiratoria, presentan baja saturación de forma persistente, lo ideal es dar CPAP.
CPAP, ¿cómo lo ofreces? Lo ofreces con la máscara de reanimación de anestesia o con la pieza en T. Recuerde que el AMBU no da CPAP. Sigamos avanzando. ¿Qué le pasa si el bebé tiene apnea, boqueo, lo que llaman los americanos gasping, o tiene una frecuencia cardíaca menor de 100? Perfecto. Ese niño lo que necesita es ventilación con presión positiva. Monitorizar la saturación y considerar la monitoría con EKG. Entonces, estas son las indicaciones para colocar ventilación con presión positiva. Le sumamos una nueva. Saturación es objetivo por debajo de lo que debería estar, a pesar de que le estés dando oxígeno a flujo libre al 100%. Y estos son los dispositivos con los cuales damos ventilación con presión positiva. El famoso AMBU, la famosa bolsa de anestesia, la pieza en T o llamado NeoPuff, y el NeoT, que es un NeoPuff desechable, que solo se utiliza una vez con el paciente. Esta es la posición que debería tener el paciente para recibir presión positiva, con una máscara ideal que esté cubriendo lo que es nariz y boca. No tiene que ser ni muy grande ni muy pequeña. ¿Y cómo sostienes la máscara facial? La puedes sostener idealmente con 2 puntos. Si se dan cuenta, coloco mis 2 dedos y los demás dedos los coloco levantando la mandíbula. O puedo hacer la técnica de la araña, para que se den cuenta. O puedo hacer la técnica de 2 puntos utilizando las 2 manos. Pero yo necesitaría una segunda persona que me apoyaría en dar la frecuencia respiratoria aquí en la parte superior. Esta técnica es la ideal y la que promociona el último consenso de reanimación. Ahora, ¿qué concentración de oxígeno tienes que darle al paciente? Si el paciente tiene más de 35 semanas, colócale oxígeno para reanimación con el 21% al aire ambiente. Y si el paciente tiene menos de 35 semanas, la reanimación se empieza entre 21 y 30%. Colocas el flujómetro a 10 litros por minuto y vas mirando las saturaciones objetivo. Les doy un ejemplo. Uno se estresa y habitualmente la reanimación uno se da cuenta entre el minuto 3 y 5 que ya va a una reanimación avanzada. Pues en esa reanimación avanzada entre el minuto 3 y el minuto 5, pues el paciente tiene que estar saturando 80-85, no necesita estar saturando 100%. Entonces uno puede tener tranquilización y mirar las saturaciones objetivo del paciente. Entonces, el oxígeno para el paciente, el 21% de reanimación, tiene buena recomendación, pero mire, si reanimamos al 100%, produce daño, incrementa la mortalidad. Ya hay 2 metaanálisis que dicen eso. ¿Y qué sucede con los menores de 35 semanas? Pues la recomendación de 21 al 30% tiene buena recomendación. ¿Con qué frecuencia ventilamos al paciente? Entonces, tú le estás dando presión positiva y ¿con qué frecuencia lo haces? Tienes que dar 40-60 respiraciones por minuto. ¿Y cuál es el ritmo que nos enseñas? Respira 2-3, respira 2-3. Respiras, yo aprieto la bolsa autoinflable o oprimo el AMBU. Y 2-3, suelto. Ese es el ritmo de dar respiración en el paciente con ventilación con presión positiva. Sé cuánta FiO2 le tengo que dar, sé cuál es el ritmo. Tercera pregunta, ¿cuál es la presión que tengo que darle? Bueno, la Academia Americana de Pediatría dice que empezamos entre 20 y 25. Son más específicos los europeos. Los europeos dicen que entre 30, empezamos con 30 en los recién nacidos a término y con 25 en los recién nacidos prematuritos. Y uno lo cuadra en el NeoPuff. Aquí en la parte superior cuadras el PEP y aquí cuadras el PIP. ¿Y cuál es el PEP que sugiere para reanimación? El PEP. El PEP, la Academia Americana de Pediatría, sugiere empezar con 5 centímetros de agua. Los europeos sugieren empezar entre 5 y 6. Empezar significa que no te puedes quedar ahí. Podrías subirle el PEP. Y el máximo PEP que utilizamos es 8. Ahora, ¿cómo evalúas que estás haciendo una ventilación con presión positiva? Bien, le estás dando AMBU y ¿cómo sabes que estás haciendo las cosas bien? Pues evalúa la frecuencia cardíaca. Entonces, a los 15 segundos de estar dando ventilación con presión positiva, evalúas la frecuencia cardíaca y miras si el tórax se está expandiendo. Si la frecuencia cardíaca está aumentando, continúa dándole ventilación con presión positiva. Las cosas van bien. Si la frecuencia cardíaca no está aumentando, pero tú ves que el pecho se eleva, lo que tienes que es dar ventilación con presión positiva, acomodar las cosas para que eleve el pecho.
Y el tercer escenario es que si no está aumentando la frecuencia cardíaca y aparte no ves que expande el pecho, estás haciendo algo mal. Tienes que hacer los pasos correctivos de la ventilación con presión positiva. Y es lo que llamamos Mr. SOPA. Ya lo vamos a mirar. Ahora, después de 30 segundos vuelves a hacer la segunda evaluación. ¿En qué consiste la segunda evaluación? Si ya estás moviendo el pecho porque estás haciendo las cosas bien, mira la frecuencia cardíaca. Si la frecuencia cardíaca está en 100 en adelante, vas bien, espera que el niño se recupere. Si la frecuencia cardíaca está entre 60 y 99, vuelve a mirar los pasos correctivos de Mr. SOPA. Pero si estás expandiendo el pecho y han pasado 30 segundos y la frecuencia cardíaca no se eleva por más de 60, tienes que reevaluar los pasos correctivos y lo más seguro es que toque intubar y empezar las compresiones torácicas de tu paciente. Y estos son los pasos correctivos de Mr. SOPA. M de máscara, ajusta la máscara, reubicas la vía aérea, das 4 a 5 respiraciones con presión positiva. Si no mejora, utilizas la S de succión y la O de abrir la boca. Si no mejora, das 5 ventilaciones presión positiva. Si no mejora, aumentas la presión y la presión se aumenta entre 5 y 10 centímetros de agua. Recuerden que empezamos entre 20 y 25 y lo podemos aumentar hasta 40 centímetros de agua. Si definitivamente no mejoró y le das 4 a 5 respiraciones, tienes que mirar la vía alternativa. Y tienes dos formas de mirar la vía aérea. O intubas al paciente o le colocas una máscara laringe. Aquí está la bolsa autoinflable, el AMBU. Recuerde que no sirve para dar CPAP. Tenemos la bolsa de anestesia. Recuerde que tiene que tener un sello hermético para que se infle la bolsa, si no, no sirve. Y tenemos la pieza T que al parecer es el mejor dispositivo para presión positiva. Hay una revisión del 2020 que dice que es el mejor dispositivo. Es tan así que podría disminuir la displasia broncopulmonar. Imagínate, tú reanimas al niño y ya impactas en la displasia broncopulmonar en un futuro. Y aquí es como cuadras, recuerda, aquí cuadro el pico en el NeoPuff y aquí cuadro el PEP en el NeoPuff. Cuando estás dando ventilación con presión positiva y han pasado 2 minutos, tienes que colocarle una sonda, o si no se le empieza a inflar el estómago por retención de aire. Ahora vas a intubar al paciente. Bueno, intubémoslo. Recuerde que la longitud de la tráquea tiene, el niño a término mide 5 a 6 centímetros y el pretérmino solo le mide 3 centímetros. Entonces tenemos que escoger el tubo ideal en milímetros para ese niño. Y todos sabemos, un niño menor de 1000 gramos, el tubo es 2,5, entre 1000 y 2000 gramos es 3 y de 2 a 3 kilos es 3,5. Ya lo sabemos. La recomendación es que si vas a intubar al paciente tienes que monitorizarlo. Ahí no es opción, tienes que monitorizarlo. Y utiliza una hoja de laringo, ¿sí?, para intubar. Hay dos tipos de hojas de laringo, las rectas, que son las Miller, y las curvas, que son las McIntosh. No se recomienda las curvas McIntosh, se recomienda las Miller. Y puede ser doble 0 para los menores de 1000 gramos, 0 para los prematuros y 1 para los recién nacidos a término. Tranquilización, tienes 30 segundos para intubar al paciente. Te puedes tomar los 30 segundos sin ningún problema. Pero ¿qué recomendación les doy? Mire esta publicación del 2016. Si tú tienes 3 o más intentos de la intubación fallidos, ¿qué le pasa a los recién nacidos prematuros extremos? Se incrementa el riesgo 28 veces de hemorragia intraventricular severa. Ojo con los intentos de intubación. Que sea el profesor, el profe, el que intuba al prematuro extremo, no el residente ni el interno. Si vas a intubar, dicen que proporcionemos flujo libre, pero mire que el metaanálisis de Cochrane no muestra evidencia que tengamos que darle flujo libre cuando intubas al paciente. Y esto es lo ideal, ver las cuerdas bucales y a través de las cuerdas bucales poder pasar el tubito. Ese es el ideal. Ahora, ¿qué tanto insertas el tubo? ¿Qué tanta la profundidad? Bueno, hay un metaanálisis del 2020 que dice que no existe el método ideal para saber cuál es la profundidad del tubo. Ahí les digo una vez. Entonces, cojamos las dos alternativas que nos dan los consensos. Nos dan peso más 6. Ejemplo, un bebé que pesa 2 kilos más 6 son 8. Significa que la profundidad del tubo son 8 centímetros. O la última, que es la versión del 2015, que es la distancia DNT. Es la distancia desde el tabique hasta el trago más 1 centímetro.
Ahora, doctor, ¿cómo sé que intubé bien? Bueno, hay signos de que estás intubado. Mejora la frecuencia cardíaca, escucha los ruidos, no hay distensión gástrica, hay vapor condensado. La mala noticia es que Cochrane del 2018 estableció que no existe el método ideal para saber si estás bien intubado. ¡Wow! ¡Wow! Ni siquiera el CO2 exhalado, porque alguien me dirá, doctor, mira, el CO2 exhalado, yo se lo puse al niño y entonces cambió de color naranja, pero violeta a amarillo. Significa que el niño está bien intubado. Les recomiendo que se lean esta publicación de Pediatrics del 2019. Ni siquiera la capnografía en recién nacidos prematuros con shock, ellos tienen muchos falsos positivos. Bueno, doctor, no pude intubar, no sé intubar. Oye, tienes las máscaras laríngeas. Perfecto. Utilizar sopa cuando no puedes intubar en anomalías congénitas del paladar y la boca, esos Pierre-Robin, esos niños con Down, con macroglosia, ¿sí? Hay una revisión muy bonita de New England Journal of Medicine del 2020. Recuerde que la máscara laringia no sirve para aspirar meconio, igual ya no aspiramos meconio, ¿sí? Y la revisión Cochrane del 2018 estableció que hasta puede utilizarse en niños de 1.500 gramos en adelante, imagínate. Si no sabes intubar un niño de 1.500 para arriba, pide una máscara laringia tamaño número 1. Doctor, intubé al niño y a pesar de que lo intubé y revisé todo, el niño no mejora. Ok, entonces, así como te aprendiste Mr. Sopa, te recomiendo que te aprendas DONE, que es lo siguiente. Si viste y lo intubaste y no mejora, mira si el tubo se desplazó. Muy frecuente, se te sale el tubo de nuevo. O segundo, si el tubo está obstruido con secreciones. O tercero, descarta neumotórax. O cuarto, mira si hay un problema, una falla en los equipos que estás utilizando. Y está la evidencia. Entonces, la ventilación con presión positiva tiene recomendación fuerte. Significa que hay que hacerla en el momento que tiene que hacer. Y las presiones, el PEP, las respiraciones por minuto, el tiempo inspiratorio, tiene recomendación moderada. Significa que hay que hacerlo. ¿Qué pasa? La presión excesiva no tiene que utilizarse. Es dañina. Y sabemos otra cosa, alguien en algún momento plantearon las insuflaciones sostenidas, es insuflar con presiones altas de 20-25 durante 5 a 6 segundos. Eso abre todo y recluta los alvéolos teóricamente. Pues hay una revisión, un metaanálisis del 2020 en JAMA Pediatrics que determina que las insuflaciones sostenidas no deberían ser utilizadas. Incrementa el riesgo de mortalidad. Ahí, como les digo. Entonces, no utilizamos en los prematuros, no utilizamos ni prematuros chiquiticos, utilizamos insuflaciones sostenidas. Y el CPAP tiene nivel de evidencia moderada para utilizarlo. Compresiones torácicas. Hagamos unas compresiones a ver cómo le va. Así nos hacen las compresiones. Entonces, si el paciente tiene una frecuencia cardíaca menor de 60 y en ese momento, si no lo has intubado, intúbalo, por favor. ¿Sí? Empieza las compresiones. Coordina las compresiones con ventilación con presión positiva. Iníciale oxígeno al 100%. Recuerde que empezamos con 21 o con 21-30. ¿Sí? Y la otra, monitorizas al paciente. ¿Cuál es la técnica para hacer las compresiones? La técnica ideal es la de los 2 pulgares. Aquí está. Tú tomas los 2 pulgares, deprimes el esternón y rodeas con tus otros dedos el torso del bebecito. Ahí sostienes la columna. Hay 2 metaanálisis, 2020 y 2019, diciéndonos que es el mejor método. Si te cansas, está el método de los 2 dedos, o hay unos métodos que están saliendo en este momento. Si se dan cuenta, este método con el dedo índice doblado, o este método con los 2 pulgares y las 2 manos, bueno, ahí se los dejo para que lo lean. Recuerden que el sitio donde hacen las compresiones está aquí. Es entre la apófisis sifoides y una línea imaginaria entre los 2 pezones. Comprimes el pecho 1/3. No separa los dedos del tórax, tienen que estar ahí uniditos. ¿Sí? ¿Y el ritmo cuál es? El ritmo es 1 y 2 y 3 y ventila. 1 comprimes, 2 comprimes, 3 comprimes y ventilas. Y 1 y 2 y 3 y ventila. Y 1 y 2 y 3 y ventila. Ese es el ritmo. Ok, entonces todos sabemos hacer el ritmo. Y 1 y 2 y 3 y ventila. Significa compresiones con ventilación. Pero mira lo que aparece con Sun Jong Kim. Hay una revisión del 2021. Lo que hacen es la relación 3-1
no hacerlas con ventilación, con insuflaciones sostenidas en recién nacidos a término. Recuerde que insuflaciones sostenidas en los prematuros, no. Pero mira lo que puede pasar en los recién nacidos a término. Reduce el tiempo de recuperación de circulación espontánea. Mejora la mortalidad, mejora los resultados respiratorios y hemodinámicos. Wow. Esto puede ser el futuro. Entonces, evidencia, sabemos que las compresiones tienen buena evidencia. Oxígeno al 100% en reanimación es incierto, ya lo sabemos, hasta Cochrane lo dijo, ¿sí? La relación 3-1 tiene buena recomendación, ¿sí? Y hay que utilizar los 2 deditos porque es la que mejor da presiones y menos se fatiga a uno. Y durante las compresiones tienes que tener un monitor con EKG. Eso no hay vuelta de hoja, tienes que hacerlo. Uso de fármacos, ya nos vamos acercando hacia el final de la conferencia. Utilizas fármacos cuando la frecuencia cardíaca persiste por debajo de 60 a pesar de las compresiones que estamos haciendo. Entonces, si persiste por debajo de 60, consideras la adrenalina, y si sigue estando malito, tienes que mirar de pronto el niño tenga hipovolemia o vuelves a evaluar un neumotórax. Si se dan cuenta que yo en la reanimación en 2 pasos evalúo el neumotórax en la mnemotecnia DONE y vuelvo a evaluar el neumotórax después de haber colocado un bolo de solución salina. Canalizamos la vena umbilical con todo el equipo, ya lo sabemos. Recuerde que uno introduce el catéter y apenas haya un retorno de sangre, ahí lo dejas y lo inmovilizas. Doctor, no sé colocar catéteres umbilicales. No te preocupes, tranquilización. Puedes utilizar una aguja intraósea. Existen los 4 métodos de aguja intraósea. Hay unos que son con pistola y otros que son con trocker. Uno ahí le empuja hasta que entra. Uno lo hace aquí en la superficie plana anteromedial de la tibia. Doctor, pero eso no tiene evidencia. Claro, en la guía americana al parecer no tiene evidencia, pero quiero mostrarles lo que dicen los europeos. Los europeos dicen, sí, no se puede acceder a un acceso venoso umbilical, la ruta intraósea es una alternativa razonable. Y a través de la intraósea puedes colocar fluidos y medicamentos. Puedes colocar sangre, inotrópicos. Sí, señores. Bueno, coloquemos adrenalina. Entonces, aquí está la forma de colocar adrenalina. Recuerden, cuando colocamos adrenalina, tenemos que utilizar una llave de 3 vías para que todo sea aséptico, no se contamine. Y aprendimos mucho adrenalina en las últimas revisiones que aparecieron en el 2019 y 2020, donde hablan de adrenalina. ¿Qué dicen sobre adrenalina? Utilizamos una concentración de 1 en 10.000. Significa que cogemos una ampolla, aquí tenemos el gráfico, cogemos una ampolla, tomo una ampolla y la agrego a 9 centímetros de solución salina. Significa que al final quedo con una aguja de 10 centímetros en la cual hay 9 centímetros de solución salina y 1 centímetro de adrenalina. Eso es lo que llamamos concentración 1 en 10.000. Se puede colocar, lo preferible es colocarlo endovenoso, pero se puede colocar intraósea. Y si no hay una alternativa, la puedes colocar a través de la vía endotraqueal, a través del tubo, ¿sí? Ahora, ¿cuál es la dosis? Imagínate que nos la cambiaron para el 2010-2020. El consenso, el último de reanimación del 2020, establece que la dosis inicial de reanimación de adrenalina es 0,2 centímetros por kilo. Recuerden que yo hago la preparación en una jeringa de 10 centímetros. De esa preparación lleno una jeringa de insulina de 1 centímetro. Sobre esa jeringa de 1 centímetro es que yo dosifico al paciente. De esa jeringa de 1 centímetro voy a pasar 0,2 centímetros cúbicos por kilo cada dosis. Doctor, pero no he logrado canalizar ni tener intraósea, entonces pásala a través del tubo orotraqueal. La dosis del tubo orotraqueal se subió, ya está en 1 centímetro por kilo si tú lo pasas de forma endotraqueal. Y se repite cada 3 a 5 minutos. El otro cambio es que para barrer la adrenalina a través del catéter central o a través de la intraósea, necesitas barrer con 3 centímetros de solución salina. Antes decía que era con medio centímetro, ahora es con 3 centímetros para todo grupo etario. Doctor, ¿algún otro medicamento? Hasta ahí llega la Academia Americana de Pediatría, pero quiero mostrarles lo que dicen los europeos acerca del bicarbonato. Dice, el bicarbonato se puede utilizar durante la reanimación prolongada
después de haber tenido una ventilación adecuada y que la reanimación, el paciente no haya respondido a otras terapias. Entonces ahí, no, para los europeos todavía existe una alternativa del bicarbonato. Para los americanos está totalmente abolido el bicarbonato, igual que la naloxona. Doctor, ¿y qué sucede si el bebé no responde a los pasos iniciales de reanimación, no responde a la adrenalina y yo veo que tiene signos clínicos de choque o me avisan que la mamá tiene antecedentes de pérdida aguda de sangre, una placenta previa, un cordón que se rompió? ¡Wow! Debes sospechar que el niño tiene hipovolemia o shock. En ese contexto utilizas un bolo de expansor de volumen. Solución salina es lo normal, pero si tú tienes a la mano y ha perdido sangre el bebecito, puedes tener glóbulos rojos O negativo. Los glóbulos rojos y la solución salina se pueden pasar intravenosa e intraósea. Intrataqueal no, por favor. Esa jeringa tiene que estar marcada con solución salina o con glóbulos rojos. Y el bolo, el tiempo en pasar el bolo es de 5 a 10 minutos. Ojo con los prematuros menores de 30 semanas. Los bolos rápidos incrementan la hemorragia intraventricular. ¿Y cuánto es la cantidad del bolo que pasamos? De 10 a 20 centímetros por kilo. Y recuerde que no está recomendado pasar bolos de albúmina ni expansores sintéticos, además de todas esas cosas que hacen los adultos, que tampoco tiene evidencia. Entonces, tanto la vena como la ruta intraósea tienen nivel de evidencia. La dosis de adrenalina, pasar adrenalina endotraqueal o intravascular y repetirlo cada 3 a 5 minutos, todo tiene nivel de evidencia, igual que el uso de expansores. Consideraciones especiales: recuerden que si el paciente tiene un neumotórax, tienes que drenar el neumotórax. Les recomiendo que se lean este Cochrane del 2019, donde compara aguja en el segundo espacio intercostal versus tubo de tórax en el cuarto espacio intercostal con línea axilar anterior. La conclusión es que habría mejoría y menos necesidad de tubos si tú drenas el neumotórax directamente con una agujita en el segundo espacio intercostal con línea axilar media. Línea clavicular media. Para los niños con Pierre-Robin podemos utilizar unas cánulas de Hedel para permeabilizar la vía aérea. Por reanimación que hay de evidencia, si el paciente está asfixiado y necesita hipotermia, la recomendación es fuerte, por favor, mándalo a hipotermia. Yo he escuchado charlas en Harma Hosting acerca de hipotermia y cómo manejar hipotermia, ¿sí? Hay que monitorizar de cerca al paciente, medir los niveles de glucosa y si el paciente estuvo en asfixia, en hipotermia, hay que saber cómo recalentarlo. Todas las medidas de manejo post-reanimación están en el libro ACOR, que apareció en la versión de noviembre del 2020. Es la segunda versión que aparece. Doctor, ¿y qué pasa con los prematuritos? Eso se toca mantener una temperatura del ambiente, en la sala donde hacemos reanimación, entre 23 y 25 grados centígrados, con un calor radiante, ponerle gorrito en la cabeza, y en los menores de 32 semanas, utilizar bolsa plástica o una manta térmica. Es la recomendación. Doctor, ¿a quién no reanimamos? Nació el niño y no lo voy a reanimar. ¿Qué dice la Academia Americana de Pediatría? Menor de 23 semanas, menor de 400 gramos, anencefalia y trisomía 13. Recuerde que nos sacaron la trisomía 18. Ya tenemos que reanimar la trisomía 18 desde el 2015. ¿Y qué dice la recomendación? Pues iniciar la reanimación o iniciarla y pararla es equivalente, es igual de éticamente equivalente. Si tú inicias la reanimación o no la inicias porque ves que el paciente no necesita, éticamente en tu cerebro estás haciendo las cosas muy bien. Mira la otra cosa que nos cambió. La duración de la reanimación es alrededor de 20 minutos y la recomendación es fuerte. Imagínense. Y si el paciente tiene muy pocas probabilidades de vivir, tiene un límite de habilidad muy malo, ¿sí? Pues es razonable hablar o consultar a un experto e involucrar a los padres para definir si se le trabaja o no se le trabaja. El libro de la 8ª edición dice que toca esperar 20 minutos para la reanimación, ¿sí? Y recordemos lo que decía la OMS. Entonces, en este momento, si tú tienes asistolia por 20 o más minutos, en ese momento para la reanimación. ¿Qué sucede si tienes bradicardia persistente por debajo de 60 frecuencia cardíaca? Y han pasado más de 20 minutos. La OMS te autoriza a parar la reanimación.
Entonces, la paras cuando hay asistolia por más de 20 minutos o bradicardias menor de 60 por más de 20 minutos. ¿Qué pasa en COVID? Porque estamos en COVID. Aquí les muestro la guía colombiana de reanimación de COVID. No es muy diferente a la americana del 2010, a la argentina del 2010 o a la China del 2010, en el cual pues es el mismo flujograma. Lo único que dice, oye, te insisto en que te protejas, por favor, todas las medidas de protección personal, utiliza filtros de alta eficiencia, perdón, puedes utilizar máscara laringeas, ¿sí? Aunque pueda producir aerosolización. Y lo ideal sería, para no estar expuesto directamente a la vía aérea con toda la aerosolización cuando estás intubando, a pesar de que tengas máscara, gafas, pues se están entrenando en videolaringoscopia a los neonatólogos. Entonces tú tienes tu videolaringoscopia como hacen los adultos e intubas con el video. Estas son las recomendaciones, el nivel de evidencia, lo más nuevo que ha aparecido. Recuerden, estamos hablando de publicaciones de hace unos poquitos días, abril del 2021. Quedo atento a las preguntas. Si tengo la respuesta, claro, si no, pues se las enviaré por correo, la buscaré y se las enviaré por correo. Gracias, doctor Héctor. Acá hay algunas preguntas ya en el chat. Si tienen más, por favor, continúen haciéndolas. Dice, ¿dar presiones altas puede causar neumotórax? O mejor, ¿qué porcentaje se le da de PIP alto? Que se le da PIP alto terminan en neumotórax. Imagínate que esa persona que hizo la pregunta se le dio una publicación de este mes. Imagínate que se dieron cuenta que el paciente cuando está en ventilación invasiva y tú utilizas presiones altas, tanto el PIP como el PEP, no hay una relación causal con neumotórax. De hecho, no significa que exista un límite del PIP y un límite del PEP que se correlacione directamente con neumotórax. Lo que sí sabemos es que no podemos pasar de picos de 40 y no podemos pasar de PEP de 8, porque esos en algunas publicaciones anteriores se han asociado a barotrauma, bilitrauma. Entonces no hay un número mágico, no pases de 40 de pico y no pases de 8 de PEP. Hay un comentario. Y recuerden que Mr. Sopa no es necesario realizarlo si cuentas con un equipo tipo NEOTI. Los que lo han usado, este tiene un manómetro visual que te permite en tiempo real ver el desplazamiento de la manecilla. Y si hay fuga o no, hay entrada de ventilación en la vía aérea, no se desplaza el manómetro, lo que es más fácil de usar para un estudiante o médico en formación o enfermera. Lo de la sonda orogástrica no es necesaria al 100% colocarla en el segundo ciclo de dar ventilación. No hay ningún metaanálisis, comentan. Sobre la sonda no existe ningún metaanálisis, por eso la recomendación es de expertos sobre la sonda, ¿sí? Pero esos pacientes hacen aerofagia. El problema es que cuando llenan el estómago de aire, comprimen el tórax y te queda más difícil hacer la ventilación con presión positiva. Esa es la. Segunda, Mr. Sopa está en las guías, ¿sí? Está en todas las guías. Claro, tú teniendo un neopuff, igual tienes que reposicionar la máscara, porque el neopuff te puede censar cuánto está haciendo de escape, pero tienes que reposicionar la máscara. El neopuff no te succiona por sí solo, tienes que tú succionar, entonces tienes que hacer la S. El neopuff tienes que saber Mr. Sopa, porque él solito no sube las presiones hasta 40, tú tienes que hacerlo. Entonces, la idea en reanimación es que tú tengas mnemotecnias y flujogramas para que todos hablen el mismo idioma. Por eso la recomendación de Mr. Sopa es recomendación moderada. Si mi bolsa de reanimación no tiene válvula de seguridad, ¿cómo puedo guiarme de cuánta presión le estoy dando a la hora de BPP? Difícil, pero ¿sabes qué hacen en los cursos de instrucción? Tú cuando das una AMBU, das Claro, los dedos. Doctor, no se le escucha, se ha apagado el micro. Prenda su micrófono, eso es. Ya, ok. Entonces, el AMBU lo das con 4 dedos haciendo la presión. Si tú quieres bajar la presión porque no tienes manómetro, bajas y le das solo con 2 dedos.
y miras qué tanto expande el tórax. Si tú tienes una expansión adecuada con 2 dedos, dale con eso. Eso es lo que estás haciendo. Y lo titulas con la frecuencia cardíaca y lo titulas con la saturación objetivo del minuto que vayas. Pero lo ideal es utilizar un dispositivo que tenga presiones seguras. Si fuera tu sobrinito, tu hijo, te gustaría que fuera con un dispositivo seguro. Así es. Dicen, no existe en este momento un estudio observacional o de otro tipo de la recomendación de Mr. Sopa, que la recomendación de Mr. Sopa sea útil en escenarios reales. Dígame en su experiencia si lo hacen con el equipo EOT. No es necesario, es muy fácil ventilar. Nosotros hacemos Mr. Sopa. Las recomendaciones, cuando fuimos a entrenarnos a Estados Unidos para el curso de reanimación, nos enseñaron Mr. Sopa. Y si quieres tener una literatura de Mr. Sopa, está aquí. Critical Care Nurse Clínica en Norteamérica del 2018. Te lo lees y ahí están las recomendaciones de Mr. Sopa. Dice, con la técnica de los 2 pulgares, he visto más lesiones en el tórax del neonato. Por lo regular suelen enterrar las uñas en vez de usar los dedos. Hay que cortarse las uñas. No, bien, entonces, para eso, imagínate que para eso existen las alternativas. La alternativa es que si tú vas a oprimir y estás haciendo con las uñas, tú puedes colocar un dispositivo entre tus uñas y la piel del bebé. Una gasa o 2 gasas o un dispositivo que te logre que no hagas lesión sobre la piel. O la otra, no lo hagas directamente con la uña, superpone los 2 dedos. ¿Sí me entiendes? Superpones los 2 dedos, uno encima del otro, y con eso tienes un solo sitio de hacer la compresión, sin necesidad de meter o clavar las uñitas. No sé a qué se refieren. ¿Por qué 3 centímetros? No provoca hemorragia intraventricular, máxime si es prematuro, teniendo en cuenta que la adrenalina se pasa en bolo. No, entonces aprendimos mucho de adrenalina. Entonces les recomiendo las 2 publicaciones, sobre todo la publicación que aparece en Pediatrics del 2020, noviembre del 2020. Aprendimos con modelos animales que cuando tú dabas solamente medio centímetro a 1 centímetro para hacer el flush y barrer la adrenalina, los animalitos se demoraban en retornar a la circulación espontánea. Entonces tomaron animalitos y les hacían con 2 centímetros, les iba bien. Tomaron animalitos y con 3 centímetros de barrido de la adrenalina, la recuperación a la circulación espontánea era significativamente mejor que con solamente medio centímetro. Recuerde que no pueden haber estudios en niños porque no es ético a un niño colocarle adrenalina y a otro no adrenalina, ¿sí? ¿Cuántas veces se puede administrar adrenalina? Tienes 20 minutos para administrar las dosis que sea necesario. Imagínate, tienes 20 minutos para hacer valoración, Mr. Sopa, compresiones con ventilación coercitiva, compresiones torácicas, pasar la primera dosis de adrenalina, hacer Mr. Done, colocar un bolo de solución salina. Tienes 20 minutos, así sea en asistolia como en frecuencias cardíacas por debajo de 60. Si tú haces el cálculo, alcanzas a tener entre máximo 4 o 5 dosis de adrenalina. Si la das cada 3 minutos, imagínate. Si la das cada 3 minutos y das 5 dosis, 5 por 3, 15. Ahí está, máximo 5. Por tiempo. ¿Cuándo usar bicarbonato y a qué dosis? Entonces, yo no uso bicarbonato, yo soy de la literatura americana, pero si vas a utilizar bicarbonato, vete por el consenso europeo. El consenso europeo dice que utilizas bicarbonato cuando has hecho todos los mecanismos de reanimación, has hecho toda la reanimación, el paciente no mejora, pero lo tienes ventilado. Significa que tienes controlada la ventilación. En ese momento puedes colocar el bicarbonato. ¿Cuál es la dosis de bicarbonato? 1 a 2, máximo 2. Habitualmente colocar 1 mil equivalente por kilo bolo. No se coloca bolos en los recién nacidos prematuros extremos. Les aumenta la hemorragia intraventricular. Para niños con sospecha de madre COVID o confirmado, deberá de colocarse filtro para virus, los que se usan en las ramas de ventilador. Sí, esa es la recomendación de todas las 3 guías que están vigentes en este momento. Realmente hay 16 guías de atención del recién nacido en el mundo, 16 en revistas indexadas, pero todas recomiendan filtros. Ahora, ¿cuál es el problema? Los filtros tienen volumen muerto, espacio muerto.
los filtros en menores de 1500 gramos es mucho el espacio muerto. Por eso sugieren que en menores de 1500 no coloques el filtro. Ahí sí te arriesgas a hacer la reanimación y ventilación sin filtro. ¿Por qué consideran 20 minutos de reanimación según la evidencia? ¿Qué pasa con los daños neurológicos? Bueno, entonces, eso, muy buena la pregunta. Aparece en el libro, en el artículo de Pediatrics de cuánto tiempo se demora la reanimación. Y basado en eso es que hicieron las publicaciones de la Academia Americana de Pediatría y hicieron el consenso europeo. Imagínate que se dieron cuenta que los niños que demoraban 20 minutos, ¿sí? 20 minutos, casi el 38% sobrevivían la primera hora. Imagínate, eso es harto. ¿Sí? Y a largo plazo, el 18% de esos niños sobrevivían con problemas neurológicos moderados a severos. El 18% sobrevivían, quemados del coco, pero sobrevivían. Pero había un 11% que sobrevivían sin problemas neurológicos moderados ni severos, solo leves. Entonces la Academia Americana de Pediatría dice, vamos a darle chance a ese 11% y a ese 18% para que sobrevivan. Al 11% los recuperaremos con terapias y a ese 18% pues pueden quedar con parálisis cerebral, pero van a sobrevivir. ¿Qué medicación recomienda antes de la intubación? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué medicación recomienda antes de la intubación? Entonces, estamos en reanimación. En reanimación no hay ningún medicamento para prepararse para la intubación. Tú intubas directamente al paciente, no tienes que premedicarlo. Ahora, ¿quieres premedicarlo? Claro, en la intubación programada. Entonces te lees la publicación de la Academia Americana de Pediatría del 2013. Dice, si tú vas a intubar a un niño de forma programada, deberías utilizar un relajante muscular o un opioide y para evitar la bradicardia, atropina. Pero es para intubación programada, no para emergencia de reanimación. Hay muchos agradecimientos a su ponencia, doctor. Y hay otra pregunta. ¿Siempre se realiza el Mr. Sopa? Sí. ¿Tienen algo con el Mr. Sopa? ¿Les cayó mal el doctor Mr. Sopa? Oiga, les cuento una cosa. Si ustedes leen la publicación americana de reanimación del 2021 y el libro de reanimación, el editor en jefe es el doctor Gary Weiner. Tú dices, ¿y el man qué hizo? Les cuento que Gary Weiner creó el Mr. Sopa. ¿Con máscara laringea se usa sonda nasogástrica? No, porque la misma máscara laringea comprime, ocluye la vía gástrica, el esófago, la glotis, y permite el huequito para que solamente se ventile el esófago, el ataque. Dice, una pregunta, ¿y ventilar con Neopuff te ayuda en reanimación? Sí, recuerde que está en el artículo SCOP, reanimación con presión positiva, SCOP, del 2019, donde dice que con OR limítrofe, porque el OR pasa hasta 1.1, hay una reducción de la displasia broncopulmonar. Mantener el cordón intacto es no cortarlo y seguir los pasos de reanimación, ¿o significa algo más? No, es no cortarlo, dejarlo conectado a la mamá. Significa que tú tienes que tener un dispositivo para colocar al niño al lado de la madre. No, el cordón no es tan largo para llevarlo a otra habitación a reanimarlo. Tienes que reanimarlo al lado de la mamá y tener todo el equipo al lado de la mamá. Y el cordón sigue intacto. Ya cuando llegas a lo de reanimación con medicamentos, ya te toca, ¿sí me entiendes? Ya te toca cortar el cordón umbilical, ya, hasta ahí llega, no vas a reanimar, doctor, reanimé 20 minutos y se me murió, y el cordón, no, pues lo dejé intacto, no. Cuando estés en adrenalina, cortas y canalizas la vena umbilical. Doctor, ¿es cierto que aspirar secreciones con perilla de goma produce más aerosoles y por ello sería necesario o recomendable realizar con equipo de aspiración en neonatos de madres con COVID? Sí. Yo les quiero, la aerosolización tiene un mito, ¿sí? Quiero mostrarles a ver si está acá. ¿Alcanzas a ver esta imagen? ¿Sí? ¿Sí?
¿La ves? ¿La estás viendo? Sí. ¿Sí? Quiero mostrarles la aerosolización en adultos cuando utilizan un ambú. Mire cómo sale el aerosol. ¿Sí se dan cuenta? Aquí en este lado. Cuando un adulto con una bolsa de ambú de adulto de 700 mililitros hace la compresión, la aerosolización del adulto abarca más o menos 5 centímetros. Imagínate, 5 centímetros. Y cuando tú le colocas un filtro a ese ambú de adultos, la aerosolización se baja a 2 centímetros. Significa que en el escenario más grande, que es un ambú de 700 mililitros, que tú lo espichas, la aerosolización solo se va a 5 centímetros por encima de la vía aérea. Entonces, sí y no. Entonces, podría hacer más aerosolización, pero se recomienda más la pera que la sonda para aspirar, porque la sonda para aspirar, al pasar a través de la nasofaringe, tiene más riesgo de producir bradicardia reactiva. ¿Alguna recomendación en el traslado del recién nacido que requiere CPAP con reanimador en T? ¿Alguna recomendación? Pues tiene que estar bien sellada la máscara para que la presión no se esté fugando, y ese paciente tiene que estar monitorizado para saber cómo llega en esa pieza en T hasta el otro lado. Les doy un ejemplo. Nosotros cuando agotamos nuestros CPAP en sala de partos, nos toca conectar a los niños a pieza en T. Es así de fácil. Hay una pregunta acá. ¿Cómo es mantener el cordón intacto? Cordón intacto, nace el bebecito y no lo cortas nunca, hasta que no va a llegar reanimación necesitando adrenalina. ¿Algún cambio en aspiración de meconio? No, Adán. Cochrane, perdón, la revisión de Archives of the Institute del 2021 dice que no hacemos laringo a los niños no vigorosos y aspiramos para sacar las secreciones. En este momento, a los no vigorosos y a los vigorosos, a los no vigorosos en broncoaspiración de meconio hacemos los mismos pasos de reanimación, ventilación con presión positiva, etcétera, etcétera. No aspiramos por laringo. Bueno. Doctor, ¿usted cuántos recién nacidos recibe al mes? Es decir, ¿está en contacto diario como experto? Porque mis observaciones es porque yo recibo al día de 5 a 10 recién nacidos de todas edades. Y he tenido que modificar mi actuación, porque en la práctica clínica nadie hace el 100% lo que el algoritmo dice. Esto ya se midió. Sí, claro, nadie hace el 100%, pero ya se midió que si tú haces cursos de entrenamiento, sobre todo que hacen cada 2 años, vas a llegar a un momento en que tengas un porcentaje del 92% de adherencia. ¿Sí? Y la respuesta, yo tengo un hospital donde nacen 480 partos mensuales. Eso implica que me están naciendo 15 niños diarios. 15 diarios. ¿Sí? ¿Podría, por favor, repetir la parte de que si no sabemos pasar catéter, ¿qué podemos hacer? Ok, si no sabes pasar catéter central, lo que puedes hacer es colocar una intraósea, un acceso intraóseo. ¿Qué tendrías que tener para el acceso intraóseo? Tendrías que tener... Tendrías que tener alguno de los dispositivos, ya sea estos agujas de troca o la pistola. Lo ideal sería tener la pistola, porque tú lo que haces es la pistola la colocas ahí en la superficie tibial, la colocas ahí perpendicular y pues, disparas y entra directamente el trocar. En cambio, con los otros 2 trócares que están acá, tú tienes que hacer especie de tornillo, hasta que pases. Recuerde que no pasamos adrenalina por vena periférica. Doctor, no pude con el intraóseo. Bueno, tienes adrenalina para pasar a través del tubo orotraqueal. Y recuerda que aumentaron la dosis. ¿Cuál es el riesgo-beneficio de aplicar hipotermia teniendo en cuenta que produce hipertensión pulmonar? No, ya la hipotermia tiene sus indicaciones, no se le va a dar a todo el niño. La hipotermia solamente está para los niños asfixiados y son los 2 criterios que estableció la Academia Americana de Pediatría, Pediatrics 2014 en noviembre. Dice, si es un niño que tiene pH menor de 7, con una reanimación que dura más de 10 minutos, una base exceso mayor de 16, o el paciente, y aparte de eso se asocia con una encefalopatía moderada severa, este paciente cumple los criterios de hipotermia. Los que se salen de ahí no tienen indicación de hipotermia. Claro, produce hipertensión pulmonar, pero recuerda, el asfixiado se muere en el mundo, ¿sí?
tiene la mortalidad alta. Son 5.8 casos por 1000 nacidos vivos, con una mortalidad que supera el 50%. Eso es por la asfixia. En cambio, la hipertensión pulmonar secundaria a la hipotermia, tú la puedes manejar de forma medicamentosa. Y por ahí hay una charla de hipertensión pulmonar en recién nacidos. ¿Por qué ampliaron a 20 minutos la reanimación en asistolia? Ya se acuerdan que les comenté que había un 18 y un 11% de niños que sobrevivían. ¿Dónde más se puede hacer más cursos de reanimación para ser instructor? No, es fácil. Alguien va a Estados Unidos y esa persona se entrena. Y esa persona va al país y en el país dicta los cursos. Esa es una. La otra, hay personas que llegan del exterior, entrenan a un grupo en el país y ese grupo del país multiplica la información. Lo único que tienes que saber es que hay poquitos sitios avalados y tienen que ser habitualmente universitarios. Entonces, a mí me dan un cartón de reanimación y tiene que estar avalado por un instructor de una universidad. ¿Podría repetir la dosis de adrenalina para RCP? 0,2 cc por kilo de la dosis que está en una jeringa de insulina. 0,2. La dosis anterior era 0,1 a 0,3. Ahorita es 0,2, la mitad. ¿En qué casos ha considerado no reanimar y por qué? Ya sabemos, Lo si dijo. hubiera anencefalia, no reanimas, trisomía 13, no reanimas, menor de 400 gramos, no reanimas, y menor de 23 semanas, no reanimas. Ah, pero una cosa, en Japón reaniman niños de 22 semanas. 22 semanas. Y el 60% de los niños sobreviven. ¿Cómo? Ni idea. Sí. Doctor, ¿cuál es su concepto respecto al contacto piel a piel en el prematuro que nace vigoroso? Hay literatura que dice que solo por el hecho de ser prematuro se debería pasar a lámpara de calor radiante. En mi práctica he visto que los prematuros que se dejan en contacto piel a piel se enfrían con mucha facilidad y se deterioran en 3 a 5 minutos. Ok, entonces depende del prematuro, ¿sí? Si tienes un prematuro por debajo de 32 semanas, no le puedes hacer contacto piel a piel. El segundo rango es niños entre 32 y 34 semanas. Ese niño se te puede enfriar muy rápido en contacto con piel a piel. Pero el prematuro por encima de 34 semanas, se ha demostrado que él puede regular la temperatura en contacto piel a piel. Claro, tiene que tener un ambiente, la habitación donde está, en temperatura de 24 grados centígrados. Pero si estás en una sala de cirugía atendiendo ese parto y la sala de cirugía está a temperatura Bogotá de 11 grados centígrados, no te arriesgues con el contacto piel a piel. ¿La adrenalina se administra por vía periférica o central? Periférica, no. Central. Por periférica, bueno, les comento. Hay reportes de la literatura en el cual nunca se pudo tener un acceso venoso ni central, nunca se pudo intubar a un niño. Y llegó a adrenalina. Ni idea cómo llegó a adrenalina si no se puede intubar. Y hay 2 reportes. A un niño le colocaron adrenalina por la vena periférica y a otro le colocaron adrenalina intramuscular. Uno hizo flebitis y el otro el de la intramuscular hizo necrosis del sitio donde se colocó. Reporte de casos. En caso de no tener EKG en el hospital, ¿qué se puede tener en cuenta? Saturación, un pulsoxímetro. Le siguen agradeciendo. Excelente ponencia, gracias. Gracias, gracias. Excelente. No sé qué dice, pero ahí hay una pregunta que dice, ¿se ha hecho en pacientes con hernia diafragmática? No sé qué cosa. Sí, claro. Acuérdate que, mira, nosotros, no sé si ustedes en Perú lo hacen, nosotros tenemos un procedimiento que está estandarizado que se llama EXIT. EXIT es que el niño tiene una malformación de la vía aérea o una malformación pulmonar. El niño, vamos a cesárea, el ginecólogo lo saca, pero lo deja medio cuerpo dentro de la mamá y no le cortamos el cordón umbilical. A ese niño llega el neonatólogo, estando conectado a la mamá todavía, lo intuba, ¿sí? Llega el cirujano y lo opera, conectado al cordón umbilical. Y cuando termina el procedimiento, se saca al niño, se le clampea el cordón y se le pasa a la unidad de recién nacidos, cuidado intensivo. ¿La reanimación con cordón intacto es en mesa auxiliar o en el abdomen de la madre? Lo ideal sea que sea en mesa auxiliar.
Porque recuerde que tenemos que tener una superficie sobre la cual yo pueda hacer las compresiones. Una superficie rígida. Si no contamos con aguja para punción intraósea, ¿se puede realizar con alguna otra aguja? Sí, imagínense que hay publicaciones de hacerlo con yelcos, con agujas grandes. ¿Sí? Esas de las más gruesitas, las que son en adultos, y se le hace el mismo procedimiento de perforar. Hay reportes de casos, pero no se recomienda porque para eso está la pistola o para eso está el troca. El cordón deja de latir entre 1 a 3 minutos. ¿Por qué cortarlo después? ¿Por qué cortarlo después? Bueno, si se dan cuenta, hay 3 metaanálisis Cochrane y otros 2 metaanálisis que demostraron que si tú dejas el cordón umbilical, lo clampeas de forma tardía, ¿sí? El paciente tiene mejor sangre, mayor cantidad de sangre, produce más ictericia, pero esa ictericia no es patológica. Ese paciente tiene mejor recuperación en la puntuación de Apgar posterior, pero el tiempo no es 5 minutos o 8 minutos. La recomendación es que sea de 30 segundos en adelante para los americanos o de 1 minuto en adelante para los europeos. No necesariamente tiene que ser hasta el 3er minuto o hasta el 5.º minuto para el clampeo normal de un niño vigoroso. ¿Restituye volumen en las hemorragias del 3er trimestre, aun cuando no esté con depresión? No, pues el niño entra en reanimación. Si el niño entra en reanimación y llego a la fase que no hay respuesta a la adrenalina y tiene signos de hipovolemia, yo pongo sangre. Pero si el niño nació por una hemorragia de la mamá y el niño nació vigoroso, no. Ahí le tomas una muestra de sangre y entras en el protocolo de transfusión sanguínea. Todas las guías internacionales asumen que si un neonato en las primeras horas de vida, en las primeras 24 horas de vida, tiene menos de 12 de hemoglobina, toca transfundirlo. Todas las guías. ¿Cuál es la evidencia en beneficios de dejar el cordón intacto? Ahí les mostré, la revista se llama Children, aparece en el 2019, la publicación es de la doctora Kateria, ¿sí? Y la otra es que se lean el NEPCOR, que es el estudio NEPCOR 3, que aparece en el 2019. Doctor, ¿hay evidencia? No, en ese momento no hay evidencia. Por eso no entró a los flujogramas de reanimación. Pero es una acción muy promisoria que lo más seguro es que entre para el siguiente consenso que va a llegar dentro de unos 5 años. Vuelven a preguntar, ¿por qué no la adrenalina por vena periférica? Produce efectos secundarios, flebitis, y no llega directamente su volumen, no llega a la cantidad que tiene que llegar al corazón, a las coronarias, para producir un retorno a la circulación espontánea. Seguimos. ¿Por cuánto tiempo se debe mantener la hipotermia en asfixia neonatal? 72 horas, dice el protocolo. Se le puede leer el protocolo americano, el protocolo británico, y hay un protocolo espectacularmente fácil de leer, que es la guía de asfixia y encefalopatía hipóxico isquémica de Ecuador. Aparece en el 2019 y está gratis en Google. ¿Hay alguna medición para colocar el catéter umbilical? Sí, claro. Cuando tú haces una medición, hay una fórmula, pero cuando está programado el catéter umbilical, es igual que la intubación. Cuando está programado para colocar el catéter umbilical, hay la más sencilla, es la misma fórmula del tubo orotraqueal, peso más 6. Esa es la instancia del venoso. Pero no estamos en un proceso programado, estamos en una emergencia. En la emergencia, apenas tú introduces el catéter y haya retorno, ahí lo dejas. Ay, doctor, es que no sé cuánto. Bueno, hay otro término que es entre 2 y 4 centímetros. Tú lo introduces entre 2 y 4 y la mayoría de niños les va a retornar ahí. Si me toca intubar y al ver que la vía aérea está llena de meconio, ¿tampoco se aspira? Ah, sí, claro. Claro. Entonces tienes que hacer Mr. Sopa ahí, más o menos. Intubas y a través del tubo succionas eso que te está obstruyendo la vía aérea. Doctor, pero no tiene lógica. Entonces haz el DONE. En el DONE tú miras de desplazamiento y o de obstrucción. ¿También se debe mantener cordón intacto cuando el neonato está con shock hipovolémico? Recuerda que cuando ya llegamos a shock hipovolémico, el cordón intacto ya no funciona. Ya tendrías que canalizar para colocar el bolo de solución salina o el bolo de glóbulos rojos.
¿Qué opinión le merece la hipotermia con incubadora apagada y por qué tiempo? La hipotermia pasiva no está recomendada. Hay una muy buena publicación que aparece en Seminars in Fetal and Neonatal Medicine del 2013 y se llama hipotermia pasiva en países con recursos limitados. No demostró disminuir mortalidad. ¿Y qué nos dice de los 3 anexos a las 11 lecciones ya conocidas? No entendí eso. Dice que hay 3 anexos en la guía, supongo, a las 11 lecciones ya conocidas. ¿Qué opina? Ahí son las explicaciones de lo nuevo que ha salido, que mostraron en el libro de reanimación octava edición y lo que mostró el doctor Saustad en su publicación de Acta Pediátrica. Son aclaraciones anexas de evidencia. ¿Y la hipotermia, a partir de qué semanas de edad gestacional se realiza? La hipotermia no se sugiere por debajo de 36 semanas. Tiene que ser por encima o igual a 36 semanas. En pacientes con malformación de tórax o con gastrosquisis, ¿la reanimación con compresiones tiene alguna restricción? No, porque tú lo que haces es hacerte a la cabecera del niño. Entonces te haces al revés y haces las compresiones no al frente del bebé, sino a la cabecera del bebé. Y el líder de la respiración se corre a la mitad, se corre a un lado, perdón. ¿Hasta cuánto tiempo se puede esperar pinzar el cordón en caso de procedimiento quirúrgico planificado? Hasta que termine el procedimiento, si está planificado el procedimiento, o hasta que el paciente entre en inestabilidad. Si el paciente entra en inestabilidad, se empezaría el flujograma de reanimación. Pero la mayoría de procedimientos, si el paciente está conectado y sigue habiendo flujo a través de eso, y el paciente está monitorizado con ecocardiograma o EKG, hasta que termine el procedimiento. Esto me parece que ya lo dijo, pero recalcan. ¿Qué cambios hay en RCP en casos de madre con COVID positivo? Sí, recuerde que tenemos que utilizar las medidas de protección personal, los filtros de alta eficiencia en mayores de 1500 gramos, puedes utilizar una máscara laringia, evitar los mecanismos que producen aerosoles, utilizar videolaringoscopia, y hay una publicación que habla de tubos endotraqueales con balón. Imagínate, si tú al tubo le pones un balón, como hacen los adultos, evitarías la aerosolización. Léanse una publicación del 2015 de una revisión del estado del arte de tubos neonatales con balón y se van a dar cuenta que no es una idea boba, no es despreciable. ¿La hernia diafragmática la intuba así nazca sin dificultad respiratoria? El protocolo, les hago el mensaje. Existen 2 protocolos guías internacionales en este momento de hernia diafragmática. El Consorcio Europeo de Manejo de Hernia Diafragmática y la Guía de Hernia Diafragmática canadiense. Las 2, con recomendación basada en expertos, dice que si tú tienes confirmada la hernia diafragmática, así nazca bien, tienes que intubarlo. Bueno, doctor, hay muchos saludos desde los países hermanos también, de Venezuela, Argentina, México, Bolivia, del Perú, ni qué hablar, de todos los departamentos del Perú. Está siendo cada vez más popular usted. No, bien, gracias por podamos, su ponencia. bien que podamos estar dando la información reciente y poder tener una discusión con preguntas a todos los amigos, compañeros, colegas de Latinoamérica. Está también Chile, por si acaso. No, Colombia, Cali. Wow. Wow, amigos. Sí. Y bueno, en el Perú, ni hablar, de todos sitios. Paraguay. Wow, qué chévere, qué chévere. Saludos a todos. Algún día nos veremos, abrazaremos. Yo ya tengo las 2 vacunas, entonces me pueden abrazar, no hay ningún problema. Hay una pregunta que recién la hacen. Hijos con madre COVID positivo, ¿es recomendable el apego y lactancia inmediata? Recuerde que ya la OMS dice que así tenga COVID, la mamá tiene que hacerse apego y lactancia materna. ¿Cuál es el asterisco ahí? La mamá tiene que tener todas las medidas de protección
los equipos de protección personal para poderle dar lactancia a su bebé. Y recuerde, ya hay publicaciones ahorita de abril de 2021, donde dice que hasta la leche materna, las mamás que tienen COVID ya transfieren anticuerpos para COVID a su bebé a través de la leche materna. Imagínense. Bueno, más saludos desde Pereira, Colombia, Barranquilla, República Dominicana. Uy, excelente. Está por allá, muy bueno. Colombia, Buenaventura. Saludos, compañeros. Y Santa Marta. Bueno, el Perú, Iquitos, Puno, de todos sitios lo están saludando. Tengo que volver a recorrer. Desde Puebla, México también. Wow, tengo que recorrer otra vez, volver a todos esos sitios fabulosos de donde me están mandando los saludos. Hospital Materno Infantil Ridun Roine. Ecuador, no lo habíamos mencionado a Ecuador, pero también está Ecuador. Saludos, compañeros de allá de Ecuador. Tuluá Valle, Colombia. Patria. Cincelejo, Colombia. Amigos en Cincelejo, tengo varios. Y bueno, me cansaré porque hay más mensajes y mensajes de Santa Cruz, perfecto, de todos sitios. Muchas gracias, muchas gracias. Espero, bueno, gracias pues, por su excelente